A todos, que Dios los bendiga. Amén. Hoy continuamos con la enseñanza de la primera carta a Timoteo. Antes de empezar, siempre hacer una introducción de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Hoy terminamos el capítulo 2. Ya habíamos desarrollado los versículos del 1 al 8 la anterior semana de primera carta a Timoteo, del capítulo 2. Y ahí prácticamente nos habíamos referido a los varones, ¿sí? A todos los hombres que están en la iglesia, que son aquellos que tienen la responsabilidad dentro de la iglesia para que ellos puedan ejercer esa autoridad como varones que Dios ha puesto y puedan ellos guiar a la iglesia para orar por los perdidos en la oración evangelística. La anterior semana habíamos dicho que debe haber una oración por los perdidos, Cuando yo estaba en la iglesia, en Alianza Cristiana y Misionera, si bien había mucho más gente que acá, había una oportunidad, una hermana de la iglesia, que todos los domingos siempre tenía vestido, pero como si estuviera yendo a una fiesta, podríamos decir así. Pero su vestimenta era muy sensual y sexual, podríamos decir así. Yo me acuerdo incluso que la hermana Soledad, una de las hermanas, me acuerdo porque yo estaba en ese momento, ya le molestaba que esa señora venga de esa manera. Y uno de esos ella se acercó y le dijo, sí, yo estando ahí, mi esposa, estando ahí, y le dijo, hermana, ¿por qué se viene vestida así? Le dijo, ya. Y la hermana lo que le contestó fue, a mi esposo le gusta, a mi marido le gusta. Y se dio la vuelta y no hay más. Obviamente era muy incómodo, incluso a veces cuando uno estaba atrás de ella, porque su escote de atrás, su espalda estaba totalmente descubierto, o la ropa que ella traía siempre era muy apretada al cuerpo, pero no solo apretada, sino que la misma tela no era una tela, podríamos decir, oscura. Entonces su vestimenta de la señora era bastante provocativa, sensual, dentro de la iglesia. En esos tiempos yo simplemente era una ovejita, o sea, era un miembro más de la grey, sin conocimiento, o sea, de la palabra. Quizá podía esto corresponder al pastor en algún momento, ¿sí? Acercarse a ella y realmente preguntarle, como yo le preguntaría a usted si usted viene alguna vez así, porque ese no es el problema de esta iglesia, obviamente, pero yo le hubiera preguntado a la hermana y le hubiera dicho, así se enoje o se vaya de la iglesia, porque a veces cuando uno llama la atención a alguien tienden a enojarse, ¿no es cierto? Y quizá le hubiera dicho, hermana, ¿usted a qué viene a la iglesia? ¿No? Dígame, ¿a usted a qué viene a la iglesia? Y no sé cuál sería la respuesta, ¿no? de la hermana si yo le preguntara eso. Pero entendemos que cuando venimos al culto del Señor, o sea, que es el domingo, el primer día de la semana, está establecido en el Nuevo Testamento, que nos reunimos nosotros, venimos pues acá a la iglesia, nosotros a adorar al Señor, a pedirle perdón por nuestros pecados, a pedirle que Él nos siga dando fortaleza, nos siga dando fuerza, a reconocer que a veces somos miserables en nuestro caminar y venimos a aprender su palabra, ¿no es cierto?, a aprender sus principios, porque venir a la iglesia no es venir a un cumpleaños, o a una fiesta, a una pasarela o a una actividad que son propias que a veces hay. Entonces, tenemos que definir bien realmente a qué venimos a la iglesia. Y de hecho, tiene que ir más allá. Más allá de ver cómo venimos a la iglesia vestidos, ¿sí? Tiene que ver más allá el aspecto interno de nuestro corazón. Yo no sé, por ejemplo, a qué vienes tú a la iglesia, ¿sí? ¿Cuál será tu sentir en cuanto a venir a la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿No? ¿Vienes a qué? A pasar, tengo que ir porque dicen que los cristianos van a la iglesia todos los domingos, o tengo que ir porque quiero aprender de la palabra, o tengo que ir porque, si no, ¿dónde más voy a ir? O no sé, pero creo yo que si uno viene a la iglesia tiene que venir ya con aquello que el Señor dice en su palabra, ¿no? Venir al Señor, sí, este es un lugar donde nos reunimos, está establecido en la Biblia, donde debemos congregarnos, debemos escuchar su palabra, orar, pedirle al Señor fortaleza, ayuda,
Entonces, tantas cosas que la Biblia nos dice, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Por qué estoy hablando de esto? Tú dirás, ¿por qué estoy hablando? Porque hoy Pablo va a tratar ese asunto con las mujeres. Va a tratar 6 puntos en relación al rol de la mujer en la iglesia y va a hablar sobre su apariencia, o sea, cuál es la apariencia que debe traer la mujer cuando viene al culto público de adoración, cuál debe ser esa actitud con la cual tiene que venir la mujer al culto de adoración, cuál tiene que ser el testimonio que tiene que mostrar, ¿sí?, en el culto de adoración la mujer, cuál es la función real de la mujer, ¿sí?, qué función realmente tiene, y creo que ese es el punto más largo que vamos a tener, porque en realidad hay tanta discrepancia en las iglesias, que hay iglesias donde hay pastoras, hay iglesias donde hay ancianas en el tipo de obispos, ¿sí? Hay iglesias donde las mujeres son líderes en la iglesia, y Pablo quiere poner ese orden dentro de la iglesia, y él está estableciendo ese orden, ese rol que Dios ha puesto a la mujer en la iglesia, porque realmente a veces hay dos corrientes, ¿no es cierto? En esto, cuando vemos, hay una corriente o dos perspectivas. Una es la que le llaman el complementarismo, ¿sí? Complementarismo. Y esta corriente o esta perspectiva es aquella en que el hombre y la mujer tienen el mismo valor ante Dios, pero diferentes roles dentro, ya sea de la iglesia, la familia, la comunidad, ¿sí? Hay un complementarismo, hay. Pero, esa palabra pero, ¿sí?, dicen muy bien, hay diferentes roles para el hombre y hay diferentes roles para la mujer. No solo en la iglesia, sino también en la familia y también en la misma comunidad. Pero sin embargo, la que más ha trascendido en estos últimos años y a través de los años ha sido aquella línea que le llaman el igualitarismo, que es una posición que entiende que al igual que el hombre puede hacer todo, tienen la misma autoridad bíblica, ¿sí? Pueden hacer todo lo que el hombre hace, no solo en la iglesia, en la familia y en la comunidad. Pero hoy más básicamente nos vamos a enfocar en la iglesia, ¿entiendes? Es por eso que ahora las mujeres ejercen posiciones que solamente la Biblia ha dado a los hombres, posiciones. Pero ojo, tenemos que entender desde un principio que espiritualmente tanto hombre como mujer son iguales. Vuelvo a repetir, tanto hombres como mujeres a los ojos de Dios espiritualmente son iguales. Pero, ¿sí?, a los ojos de Dios, en el propósito de Dios, hombre y mujer tienen diferentes roles. No solo en la iglesia, en la familia y también en la sociedad. Ahora, esos roles pueden sí cambiar en algún momento debido a las circunstancias. Por ejemplo, si hay un esposo y una esposa y tienen hijos y uno de ellos muere, en este caso voy a poner el ejemplo del esposo, la mujer a veces tiene que, por las circunstancias que se han dado, tiene que asumir el rol también, no solo de madre, sino también de padre. Son las circunstancias que han venido a que se pueda mover aquello. Pero mientras haya esposo, esposa, marido, mujer, hombre, mujer, cada hombre, cada mujer tiene roles definidos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha diseñado. Entonces, hay una discrepancia tal, ¿sí?, de que muchos están en ese conflicto, ¿sí?, tanto de que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos roles. Puede haber iglesias donde el cual la mujer también puede ser pastora, puede ser también ministra de alabanza o aquella que dirige, etcétera, etcétera, pero la Biblia no establece que. Nosotros no entramos a esa corriente que es la corriente del igualitarismo, ¿sí?, donde tanto la mujer puede hacer todo lo que el hombre hace. Ahora, eso no les gusta a las mujeres. Su propia naturaleza tiende a rebelarse contra aquello, ¿me entiendes? Su propia naturaleza tiende a rebelarse contra aquello. ¿Cómo yo no puedo hacer lo que él hace? ¿No es cierto? O sea, su propia naturaleza, o sea, caída, hace que se rebele contra eso.
hace aquello. Por eso es que la mujer a veces quiere asumir el liderazgo, quiere asumir el rol del hombre, ya sea en la iglesia, en el hogar y en la comunidad. Quiere asumir. Peor en ese tiempo en el cual Pablo está hablando a Timoteo, ¿sí? Porque imagínate tú, los judíos, pues lo tenían por poco a las mujeres. O sea, enseñar a las mujeres en ese tiempo, había ese pensamiento, era como darle perlas a los cerdos. ¿Te das cuenta? Y no solo tanto en la visión judía, sino también en la visión griega. O sea, las mujeres eran, realmente, de alguna manera, eran pocos, ¿sí?, con muy poca atención sobre los hombres. Eran como objetos prácticamente, eran como empleadas domésticas o mujeres que tenían que criar a sus hijos, mujeres que tenían que atender la casa. Y es más, dice que aún, según los escritos, ni siquiera los esposos tenían esa necesidad de hablar mucho con sus esposas. O sea, era poco hablar, te das cuenta, y conocemos a través de la historia, no hace mucho que una mujer tiene algunos derechos que el hombre siempre ha tenido. Por ejemplo, la educación mismo. Las mujeres no tenían a veces esa libertad de ir y estudiar. ¿Te acuerdas? Has debido estudiar tú, has debido películas científicas, por ejemplo. No podían entrar a universidades, a estudiar un doctorado, ingenierías o qué sé yo. Y a través de los tiempos, ¿qué ha surgido? Ha surgido esto, lo que se llama pues la liberación femenina, ¿no es cierto? Pero eso ha sido a causa de que había muchas restricciones sobre las mujeres, pero eso no solo ha llevado a esa liberación, sino se ha ido más allá. O sea, ha rompido prácticamente, o sea, los límites, y se han ido ya también al otro extremo. Entonces, pero eso no es solo de este tiempo. Ahora, en este tiempo casi ya lo pasamos desapercibido, ¿no es cierto? ¿O no? Pareciéramos que tanto hombre como mujer, pues tienen los mismos derechos. ¿Tienen o no? Sí, parecen. Pero recordemos, a través de la palabra, ¿cuál es el diseño de Dios para las mujeres? O sea, y aquí es palabra de Dios, o sea, yo no puedo dirigirme o no puedo decir, bueno, voy a hacer un equilibrio entre ambas perspectivas para no estar mal. No puedo hacer aquello. Lo que puedo hacer es lo que dice la palabra, enseñarles a ustedes, pues y usted decidirá, usted verá si obedece lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, Pablo está escribiendo y está poniendo orden en la iglesia. ¿Te acuerdas en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15? ¿Sí? Vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Esta carta está siendo escrita para poner orden en la iglesia. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo está corrigiendo situaciones que se están presentando dentro de la iglesia de la iglesia de Éfeso. Ahora, me estoy moviendo un poquito porque te está doliendo, ¿sí? Entonces, hay problemas dentro de la iglesia. Y la no digo mayor parte, sino que dentro de esta primera carta y segunda de Timoteo y Tito, hay problemas en la iglesia, no solo en Éfeso, en Creta también, porque está escribiendo Pablo a Tito, que vamos a llevar, si Dios quiere, así más adelante. Las mujeres están dando muchos problemas dentro de la iglesia. Por eso hay bastantes instrucciones acerca de las mujeres. Las mujeres ya están dentro de la iglesia, no solo están queriendo usurpar las funciones de los varones, de los hombres, sino que las mujeres, muchas de ellas ya están llevando una vida impura. Si tú vas a primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6, vamos a leer rapidito algunos versículos simplemente, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice. O sea, hay mujeres que se estaban ya entregando a los placeres, mujeres dentro de la iglesia, estamos hablando. En el versículo 11 al 15 dice, pero las viudas más jóvenes, hablando de mujeres, ¿sí?, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no
quiero pues que las viudas jóvenes, está hablando de mujeres, se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Imagínate, muchas mujeres ya prácticamente estaban llevando una vida impura, estaban negando su fe, se estaban yendo tras sus pasiones ya desordenadas, mujeres que de alguna manera no estaban atendiendo a sus esposos, no estaban atendiendo a sus hijos, mujeres que realmente se estaban dejando llevar por estos falsos maestros, ¿sí? Si tú ves en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Mujeres que se estaban dejando llevar por falsos maestros, sí, obviamente los falsos maestros vienen con lazos de amor, sí, con apariencia de piedad, y estas mujeres se estaban dejando llevar por las enseñanzas de estos. O sea, prácticamente había mucho conflicto, había mucho que ordenar dentro de la iglesia. No sé si estás entendiendo. Las mujeres estaban viniendo a la iglesia, pero ya no estaban viniendo a la iglesia como señoritas o como mujeres que deben ser dignas de reflejar la piedad hacia Dios, sino que las mujeres ya se estaban viniendo pues hasta como vestidas de prostituta, en otras palabras, según el contexto que se está escribiendo Pablo, ¿sí? Porque estaban trayendo sus peinados ostentosos, y en ese tiempo los peinados ostentosos no solamente eran peinados así, que eran muy llamativos, sino que los entretejían ahí cosas de oro, perlas, etcétera, vestidos tan lujosos, dice, que realmente en vez de promover que dentro de la iglesia se vaya una adoración hacia Dios, pues más bien ellas de alguna manera, estaban ahí rompiendo esa quietud que debe haber en la iglesia, y estaban de alguna manera, llamando la atención hacia con los hombres, hacia con la adoración. O sea, ellas estaban viniendo más a mostrar su sensualidad, su sexualidad, que a orar o a venir o a adorar a Dios. O sea, ese era el problema que está pasando en esta iglesia de Éfeso. Entonces, pero había que poner ahí un alto. Ahora, obviamente los tiempos cambian, ¿no es cierto? En esos tiempos una mujer no tenía más de 2 o 3 vestidos que ponerse, porque un vestido o cada vestido para una mujer normal común le costaba entre 500 y 600 denarios. Y recuerda, dentro de la Biblia, un denario, sí, era el pago de un jornal. Para 500 denarios, 600 denarios, para una mujer común, un vestido tener para salir, reflejaba pues 500 días de trabajo. Pero había algunas mujeres pudientes, ¿sí?, que tenían vestidos de 7,000 denarios, según los escritos. Sí, 7,000 denarios, imagínate, vestidos, ¿no?, que venían y entraban a la iglesia, y realmente eran vestidos pues, realmente que hacían que impactaban no solo en los hombres, ¿sí?, llamaban la atención, sino que generaba todo tipo de problemas dentro de la iglesia, porque también las mujeres de alguna manera pues sentían hasta envidia, ¿sí? Entonces los hombres, o sea, si tú ves una mujer ahí que está entrando despampanante, como decimos, un vestido de ese tiempo, o sea, prácticamente, ¿qué hacía? Hacía de que su enfoque a lo que venía a la iglesia pues se desviaba. Y había que poner orden dentro de la iglesia, había que instruir dentro de la iglesia. Por eso es que Pablo escribe esta carta y dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, en ese tiempo, hijo, venir con unas trenzas, que finalmente no era venir como si estuvieras vestida de prostituta, ¿sí? Venir con rulos y todo, las prostitutas, las sacerdotisas que estaban en los templos, por ejemplo, en los templos en la iglesia allá en Corinto, tú sabes, ¿no es cierto? La prostitución era parte de la adoración a los dioses, o sea, era tremenda. Ahora, en nuestra situación, mira, ya no es tanto así, porque ya no puedo yo distinguir, por ejemplo, cuánto cuesta un vestido de otro vestido. No supiera decir cuánto te ha costado un vestido y cuánto te ha costado otro vestido. Pero
Si yo me traslado a ese tiempo, evidentemente era bien notable. Claro, no había ni fábricas, no había como ahora hay. Ahora puedes encontrar en la ropa americana, creo, hasta vestidos hasta de 5 bolivianos. ¿Sí? No hay tanto ese problema. Pero el enfoque aquí que Pablo quiere poner orden dentro de la iglesia, ¿sí?, es dar instrucciones acerca de cómo deben corregir a las mujeres. ¿Cómo deben corregir a las mujeres? Ya Pablo habló sobre los hombres, versículo del 1 al 8, que tienen esa autoridad de orar por los perdidos. Ellos tienen la responsabilidad como varones, ese es el rol que tienen dentro de la iglesia, que deben orar por una oración evangelística para que los perdidos pues vengan al conocimiento del evangelio. Entonces Pablo, sí, de alguna manera va a empezar a corregir a las mujeres. ¿Estamos? ¿Han entendido más o menos el contexto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, realmente las descripciones en ese tiempo de una prostituta, por ejemplo, era que ellas usaban muchas cadenas, brazaletes de oro, cabellos elaborados, llamativos, con trenzas, ojos delineados, sus cejas rebosantes de pintura, ropas costosas, bordadas, espléndidamente con flores. O sea, si uno ve a una mujer que va a típico era una prostituta en esos tiempos. ¿Te das cuenta? A ese extremo era. A ese extremo era el vestir. Ahora, después de que Pablo hace un análisis de la función de los hombres, cuando se llama a la iglesia a la oración evangelística, entonces Pablo vuelve el asunto a las mujeres. ¿Ok? Y eso se trata de estos versículos del 9 al 15. Va a tratar el asunto de las mujeres en el culto de adoración. ¿Ok? En el culto de adoración. Va a decir. Vámonos al versículo 9 entonces. Y lo primero que Pablo va a corregir, ¿sí?, para con las mujeres es el asunto de la apariencia. Y va a hablarles sobre cuál debe ser la apariencia de las mujeres. Qué bueno que en esta iglesia no hay eso. ¿Te das cuenta? Si yo de alguna manera estuviera en el lugar de otro pastor donde hay más mujeres, ¿sí?, si fuera un buen pastor, y es más, ¿no es cierto? O sea, todo depende también de la situación. Hay personas, hay muchachas, hay señoritas que vienen por primera vez a la iglesia o están recién meses en la iglesia. No vas a ir y le vas a poner una lista en la puerta y le vas a decir, señorita, usted no puede venir vestida así. ¿Te das cuenta? Estos son los requisitos para entrar a esta iglesia. Vestido largo, abajo de las rodillas, no, o sea, su cuello, bueno, no puedes hacer aquello. Pero sí, a través de la instrucción, o sea, las muchachas o las mujeres que van a venir van a ir ya corrigiendo esa posición que a un principio la tienen. ¿Te das cuenta? Van a tener que corregir de a poco. Pero en este caso, no creo que no exista aquel problema. No veo aquí ninguna mujer que viene realmente a desordenar, ¿sí? ¿Cuál debe ser realmente el día de adoración al Señor? O sea, no hay, ¿no es cierto? Aquí no hay, gracias a Dios, no hay ese problema. No hay ese problema, porque seguramente, y bueno, de hecho ya han recibido instrucción hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo debes venir a la casa del Señor en el día del culto de adoración al Señor? Ahora, si te invitan a una fiesta o un matrimonio, pues irás de distinta manera. Obviamente, siempre precautelando, como dicen las Escrituras, con mucho decoro, mucha modestia, con mucho pudor, o sea, con mucha vergüenza, pues tienes que aprender a vestirte. Es más, yo te mando a que te vestas bien. Pablo no está diciendo que no debes arreglarte bien, no está diciendo aquello. Vamos a ir estudiando entonces estos puntos. Entonces, lo primero que Pablo está tratando con respecto a las mujeres es aquí la apariencia de las mujeres, ¿sí? Asimismo, dice Pablo, vamos a leer el versículo 8 para conectar a lo que estamos siguiendo estudiando. Dice, quiero pues, dice, aquí está, pues, o sea, todo lo que atrás dijo, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Asimismo, ahora, aquí está cambiando de sujeto, ¿no es cierto? Ya no está hablando, ya no se está dirigiendo a los hombres, sino ahora está cambiando de sujeto, ¿sí? Y se está dirigiendo a las mujeres. Por eso dice, asimismo.
Es como cuando en primera, ahí mismo, en el 3:8, dice, los diáconos a sí mismo, está separando, ¿no? Está cambiando de sujeto. Primero eran a los obispos y ahora está diciendo los diáconos. O también en el versículo 11, a las mujeres a sí mismo, o sea, cambio de sujeto. Entonces, a sí mismo implica que está cambiando de sujeto. Versículos del 1 al 8 se ha dirigido específicamente a quienes, a los varones. Ahora, eso no quiere decir, vuelvo, antes de que pase a esto, que las mujeres no deban orar. No está diciendo aquello. Sino que la responsabilidad de la oración en el día del culto le corresponde a quienes, a los varones. ¿Ok? A los varones. A los varones, a los hombres, los que tienen que llevar esa responsabilidad. Ahora, Pablo está cambiando de tema y está diciendo, me he dirigido a los hombres y ahora me voy a dirigir a las mujeres. Y lo primero que voy a tratar es sobre la apariencia de las mujeres. Y dice, asimismo, dice, que las mujeres, dice, se atavien, que las mujeres se atavien de ropa decorosa. Una pausa ahí. Cuando dice atavien, esta palabra atavien viene del griego cosmeo. Usted viene, y de esa palabra viene de aquello que ustedes conocen como cosmetología. ¿Sí? De ahí viene esa palabra, cosmeo, que significa en el griego, o sea, poner en orden, alistar, arreglar. De ahí viene la palabra atavien, ¿sí? Que se atavien, o sea, esa palabra, que se atavien, versículo 9, de ropa decorosa. De ropa decorosa. Y aquí está traduciendo que la mujer que debe vestirse o debe arreglarse, debe alistarse, ¿sí? Con ropa decorosa, ¿sí? Y esta palabra decorosa viene de cosmio, no es cosmeo, cosmio, y es el antónimo su antónimo es caos. ¿Qué es caos? Usted ya sabe, ¿no es cierto? Caos ya es, todo está en desorden. Si no, dice aquí Pablo, está diciendo que las mujeres realmente se atavien, o sea, se arreglen, se ordenen con ropa decorosa. Ahora, no te voy a explicar mucho, tú ya puedes entender a qué se refiere Pablo. Cuando hablamos con decoro, es que te arregles bien, pero dignamente, ¿me entiendes? El ponerte una minifalda para venir al culto, ¿sí? O ponerte con tu topsito aquí y que se esté viendo parte de tu sensualidad y tu sexualidad, no corresponde, ¿sí? Una vestimenta decorosa para venir al culto dominical, en este caso, al culto de adoración. Y yo creo que también más allá, ¿te das cuenta? Porque si tú vas y subes, ya, no voy al culto, pero es como generalmente, no, muy bien, me voy a vestir para la iglesia con mucho decoro, me voy a venir con mucha ropa decorosa, pero cuando salga afuera o me vaya a la universidad, pues me voy a ir mostrando todo lo que puedo mostrar. Creo que no está bien para una hija de Dios, para una cristiana. No te está diciendo que te pongas como las testigos de Jehová, una falda hasta abajo totalmente, no te está diciendo eso, te está diciendo que sepas incluso vestirte con orden, no en caos. Caos implica, su antónimo de decoro, es que no sepas vestirte, eres un caos, te pones cosas que realmente te has vestido de payasa, o te estás vistiendo como te estás vistiendo con, no sé, ni siquiera estás poniendo un orden, o sea, algo bueno para venir a la casa del Señor. O sea, aquí Pablo está diciendo, las mujeres en ese tiempo, obviamente, ya se estaban viniendo como mujeres que realmente estaban mostrando lo que tenían, ¿sí? No solo en sensualidad y en sexualidad, sino también en el aspecto económico, porque había también mujeres muy pudientes que venían a la iglesia con sus ropas, pero pues esplendorosas, costosas, que lo que hacía simplemente era desvirtuar el día de la adoración o al culto al Señor. Entonces, Pablo está diciendo, leemos nuevamente el versículo 9, asimismo, que las mujeres se atavien con ropa decorosa, dice, con pudor. Ahora, ¿qué es pudor? Pudor es
vergüenza, ¿sí? O sea, que tengan vergüenza prácticamente, ¿sí? Cuando se llegan a vestir. Ahora, obviamente, las mujeres a veces no tienen vergüenza. Peor en este tiempo, en esta generación. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, con pudor, dice, y modestia. Y esta palabra modestia en el griego significa dominio propio. ¿Qué vale decir? Quizá una mujer pueda tener un armario lleno de vestidos que pueden mostrar o reflejar parte de su cuerpo en su sensualidad. Pero aquí dice que Pablo está diciendo que esas mujeres tengan dominio propio para saber vestirse. O sea, en el sentido de que entender que tienes que vestirte de una manera decorosa, honrosa, ¿sí? Porque estás viniendo ¿a dónde? A la casa del Señor. Estás viniendo a un culto, estás viniendo a la iglesia. No estás yendo a un baile, no estás yendo a un carnaval, ¿sí? Estás viniendo a la iglesia a orar, a pedir perdón por tus pecados, a rogar por tus ofensas, a implorar al Señor, a esperar en Él. Estás pidiendo a la iglesia a cantar al Señor. Estás viniendo a la iglesia que cuando vienes aquí el centro sea el Señor y no seas tú. Que no seas tú. ¿Me estás entendiendo? Ahora, quizá las mujeres pueden decir, pero si me vengo vestida así, ningún hombre me va a mirar. Generalmente las mujeres tienden ese pensamiento, ¿sí? Digo no aquí, estoy poniendo un estudio general que se hace, ¿no es cierto? Generalmente las mujercitas van a las iglesias, muchas de las mujeres van a las iglesias a querer incluso hasta encontrar marido, ¿sí o no? Así es, esa es la realidad, y de alguna manera quieren ir a las iglesias, provocar de una manera en su vestir. Pero entendemos que a través de la palabra, sí, que ese varón que realmente si es un buen creyente, va a mirar pues el interior, el ornato apacible del corazón de la mujer, va a ver pues el interior. Y las mujeres también deberían ver eso. Lamentablemente en las iglesias hacen caso omiso a esa situación. Los hombres buscan siempre mujeres también, que sean bonitas, sí, que tengan buen cuerpo, sí, mejor si son altas, mejor si son blancas, mejor son rubias, o mejor qué sé yo. Y lo que menos ven los varones es realmente si esa mujer, sí, internamente, como dice Proverbios, es una mujer realmente piadosa. Piadosa. Cuando les preparaba estas enseñanzas, estaba viendo un poquito las biografías de las mujeres, de los grandes hombres de Dios. Y realmente es impresionante ver cómo eran las mujeres de Martín Lutero, de John Calvino, de Spurgeon, cómo eran esas mujeres de Bunnigan, o sea, realmente eran mujeres pues piadosas, o sea, realmente eran excepcionales esas mujeres, podríamos decirlo así, que realmente uno oraría y podría decir, Señor, dame una mujer de estas, ¿no? O sea, mujeres piadosas, mujeres quizá físicamente ni siquiera muy, aunque para todo hombre siempre la mujer le va a gustar, pues no se va a casar nunca con alguien que no le va a gustar, ¿me entiendes? Pero los hombres y las mujeres están buscando otras cosas. Lamentablemente, rompiendo incluso todo lo que el Señor dice. ¿Qué dice en su palabra? ¿Qué dice en Proverbios? Mujer virtuosa, ¿cuál es esa mujer? Aquella que tiene, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay un versículo, ¿alguien me hace recuerdo ese versículo de la mujer? O voy a buscar Proverbios 31. Vana es. Vana es la hermosura, dice. Ahora, tampoco es que te cases con el que no te guste, te va a gustar. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero lamentablemente eso no sucede dentro de la iglesia. Y como siempre digo, y me he dicho que lo van a poner en mi tumba, ¿sí? Si alguna vez muero, el golpe avisa. Siempre les digo eso. El golpe avisa. ¿No haces caso? Bueno, el golpe avisa. ¿Sí? Yo no soy Dios para obligar a nadie a nada. Pero el golpe te avisa. Vas a hacer caso omiso a lo que el Señor te dice, pues hazlo. Dice el Señor. Y pasa, el golpe avisa. Y dirás, Señor, tú me dijiste. Incluso, ¿sabes qué? Tu conciencia misma te dice, ¿o no?
Si realmente eres cristiano, tu conciencia mismo te dice que estás haciendo mal. Si realmente eres cristiano, esa conciencia que Dios nos ha dado, ¿sí?, te dice que estás haciendo mal. Pero hacemos caso omiso a eso, ¿sí?, justificamos a un hecho. Bueno, y el Señor pues te dice, bueno, anda nomás. Anda nomás. Y después el golpe avisa. El golpe avisa. Bueno, no estamos para eso. Aquí Pablo está queriendo poner orden en la iglesia. ¿Sí? Las mujeres, dice, deben vestirse de manera decorosa, con vergüenza y con modestia. O sea, deben tener dominio propio para vestirse, para vestirse conforme a lo que el Señor espera de cómo las mujeres deben vestirse. Amén. Lo segundo que Pablo, vuelvo a repetir, vestidos costosos en esa época era tremendo. Lo segundo que Pablo quiere ordenar en las mujeres es la actitud de las mujeres. ¿Cómo deben venir a la iglesia las mujeres? Muy bien, yo creo que has entendido cómo debes venir vestida, ¿no es cierto? ¿Sí? No debes hacer que tu vestimenta altere la adoración, el culto, ¿sí? Que sea motivo de alterar la visión o la concentración de los varones, especialmente. Entonces tienes que venirte con modestia. No tienes que venir con una beata, me vuelvo a repetir, ¿sí? Vente vestida con decoro, ¿sí? Con vergüenza. Trata de que ni la sexualidad, ni tu sensualidad se manifieste. Como pasar desapercibido, porque estás viniendo a la iglesia a adorar, a pedir perdón. No estás viniendo a un baile, no estás viniendo a un carnaval, no estás viniendo a otra cosa. Lo segundo que Pablo va a entrar aquí es cuál debe ser la actitud de las mujeres. ¿Cuál debe ser la actitud de las mujeres? Ya hemos leído en el versículo 9 al final, dice, versículo 9 dice, con pudor y modestia. Habíamos dicho cuál debe ser la vestimenta, o sea, cómo debe venir la vestimenta de la mujer a la iglesia, y habíamos dicho que las mujeres deben ataviarse con ropa decorosa, ¿sí? No con peinados ostentosos. O sea, no te dicen que vengas chascosa, ¿sí? Pablo no está diciendo no te debas peinar, no te está diciendo aquello. Aquí está refiriéndose a peinados que realmente puedan, de alguna manera, vuelvo a repetir, puedan ir más allá de lo normal, ¿ya? Peinados así que puedan llamar más la atención en ese tiempo de adoración. No con estos peinados ostentosos, ¿sí? Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Vuelvo a repetir, en ese tiempo, bueno, aquí nadie viene colgado con oro, ¿no? No, pero en ese tiempo, o sea, no había lugar para poner oro, perlas en sus vestidos. Por eso digo, 7,000 denarios para muchas mujeres, 7,000 días de trabajo para un jornalero, costaba un vestido de cada mujer, según los historiadores de ese tiempo. Y ponían, dice, no solo en sus cabellos, sus peinados que hacían, ponían oro, perlas, o sea, se ve, creo, en algunas películas del Oriente, cuando ves mujeres con brazaletes, ¿no? Sus rulos aquí, se vestían de una manera, y Pablo dice, no, eso no es para el día del Señor, o sea, eso no es para una reunión del culto, ¿sí? Más bien, las mujeres deben venir con esta actitud, con pudor y con modestia. Con pudor se refiere a la vergüenza, se refiere que tiene que tener vergüenza para vestirse, ¿ok? Y tiene que tener dominio propio en el sentido, modestia, en el sentido de que tiene que dejar muchas veces de vestirse como quisiera vestirse la mujer, pero debe vestirse conforme al lugar donde está yendo. Creo que has entendido eso, ¿no es cierto? Sí, a veces se necesita tener estos tacones para ir a la iglesia, pero no. ¿No? Puede haber, hay mujeres que tienen más de 10 pares de calzas, si ven a mis hijas, sabes que tienen más de 20 pares, creo. ¿Sí? Bueno, hay mujeres que tienen con sus tacos de todo lado y de todo tamaño, ¿me entiendes? ¿Y qué implica? Esa mujer tiene que decir, bueno, a ver, de estos 20 calzados que tengo, ¿cuál llevo? Y tiene que pensar en la hermana, tiene que pensar que en la iglesia no todos tienen esa capacidad de tener, ¿me estás captando? Y tiene que pensar y decir, puedo maltratar el corazón aún de la hermana que no tiene. Entonces, tendré el dominio propio de llevarme a algo que vaya en relación a dónde estoy yendo. Entonces me pondré un calzadito que no llame la atención.
esa hermana que les conté, si venían unos tacos de alfiler y que cuando entraba ella, ¿no? O sea, venía ahí. ¿Okay? Entonces, obviamente, a veces a uno pasa desapercibido esa cosa. Pero de alguna manera tiene que haber un orden dentro del libro. Usted no ha venido a la iglesia a mostrar qué tiene. Usted ha venido a la iglesia a orar, a pedir perdón, a alabar al Señor, a todo. Entonces, la actitud en la cual la mujer tiene que venir aquella, con pudor y modestia. Y en ese tiempo las mujeres ya estaban alterando aquello. Lo tercero que Pablo empieza a poner orden en las mujeres es el testimonio de las mujeres. ¿Cuál debe ser el testimonio de las mujeres? Versículo 10. El testimonio no es cómo vienes vestida, ¿sí? Con esos vestidos costosos, estos peinados ostentosos, no. El testimonio que Pablo dice que debe venir una mujer, debe ser, dice, con buenas obras como corresponden a las mujeres que profesan piedad. En otras palabras, deben venir a la casa del Señor, ¿sí? Como mujeres que vienen a reverenciar a Dios. Eso es mostrar piedad, que vienen a reverenciar a Dios. Esa debe ser el testimonio de la cual debe venir una mujer, ¿sí? Con buenas obras, como corresponde a una buena cristiana. Así debe venir a la iglesia, ¿sí? A venir aquí, o sea, venir a la iglesia y venir a mostrar que tienen una reverencia a Dios. No a mostrar sus peinados, no a mostrar sus vestidos costosos. Ahora, no está diciendo que no los tengas. Si los tienes, bien, pues bendecido eres. Pero sepa dónde debes usar. Vuelvo a repetir, ¿sí? Sepas dónde debes usar aquello. Cuándo debes usar. En qué momento debes usar. No está diciendo que no puedes tener. Vuelvo a repetir. No está diciendo que no puedes. No. Y es más, yo siempre digo, vístanse bien. Aprendan a vestirse, señoritas. Aprendan. ¿Sí? Aprendan a vestirse. Ahora no cuesta caro vestirse. En mis tiempos costaba muy caro vestirse. Tener un jean en mis tiempos era como tener, qué sé yo, una bicicleta. ¿Te das cuenta? Ahora no es así. Ahora la ropa es bastante exageradamente barata incluso. Va. ¿Sí? Aprenda a vestirte bien. Aprenda a vestirte bonita. ¿Sí? No mostrando tu sensualidad ni tu sexualidad, ¿sí? Que el hombre no vea en ti cuando te vea, wow, no, o sea, porque al final siempre uno puede provocar aquello. Y una mujer, ¿sí? Que realmente, que es una mujer que profesa piedad, no va a querer que ese hombre, de alguna manera, peque en su corazón contra Dios. O sea, no va a querer aquello. Entonces sepa vestirse bien. Entonces Pablo está poniendo está delineando estas órdenes, está corrigiendo esto lo que hay. Y lo cuarto que Pablo está corrigiendo a las mujeres es la función de las mujeres. Y esto es lo más conflictivo que hay dentro de la iglesia. Muy bien, ya, eso de vestirse está bien, ¿sí? No hay problema, no hay problema. ¿Cuál debe ser la actitud que deben venir las mujeres? Bueno, creo tampoco que no hay mucho problema. ¿Entiende las mujeres que deben venir? ¿O cuál debe ser el testimonio de las mujeres? También. Pero ya cuando habla de la función de las mujeres, ese es el problema más conflictivo que hay dentro de las iglesias. Si tú vas y dices, no, esta iglesia no puede haber pastora, o sea, implícitamente te va a sacar el ejemplo de Débora, te va a sacar el ejemplo de muchas mujeres en la Biblia, de Atalías, te va a sacar el ejemplo de mujeres que de alguna manera estaban, podríamos decir así, fueron llamadas profetisas. Te van a sacar el ejemplo de María, de Hulda, la esposa de Isaías, etcétera, etcétera, etcétera. Y además te van a decir, Gálatas 3:28 dice que no hay ni judío, ni griego, ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni escita, etc. No hay nada, no hay diferencia ahora. No, sacando fuera de contexto aquello que se refiere a la salvación, entonces te van a sacar a luz eso y te van a decir, no, yo también puedo cumplir el rol que el hombre puede cumplir. Ahora, si en tu iglesia no permiten aquello, allá vos. Pueden decir eso si es que tú fueras y dijeras. Al final yo nunca digo, no, al final su lío es su lío, como digo yo. Pero la iglesia donde estamos aquí, sí establecemos que no hay pastoras.
No hay, no puede haber, no puede asumir una pastora. No hay. ¿Por qué? Porque no ha sido el diseño de Dios. No hay el diseño de Dios. Que puede aprender, sí, Pablo va a delinear más adelante todo lo que puede, sí, tener la función dentro de la iglesia a la mujer. Entonces, ¿cuál es la función de las mujeres? Fíjate el versículo 11, y Pablo ya empieza aquí a decir, la mujer, sí, está hablando dentro de la iglesia, aprenda en silencio. Ahora, una pausa aquí. Cuando Pablo está diciendo aquí que la mujer aprenda, ¿qué está diciendo? Que la mujer sí es igual espiritualmente y sí también tiene que aprender. ¿Qué cosa? La palabra. O sea, y cuando dice Pablo, quiero que las mujeres a sí mismo, o sea, está diciendo, está dando un mandato. Es un imperativo que las mujeres también aprendan. ¿Y para qué voy a aprender si yo no puedo ser pastor? ¿Para qué voy a aprender si yo no puedo enseñar aquí a los hombres? Podría alguien decir. Pero más adelante Pablo va a decir a las mujeres, el mayor ministerio que tiene la mujer es criar hijos, ¿sí?, piadosos. Y para criar hijos piadosos, usted tiene que saber, ¿qué cosa? La palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, los mandamientos. Así como Evodia, Eunice, no instruyeron a Timoteo desde el pecho, podríamos decir así, desde que era bebé, las mujeres tienen el ministerio más grande que Dios les ha dado, es la instrucción de sus hijos y que sus hijos realmente sean una simiente santa, que sean hijos realmente creyentes. Ahora, si una cristiana quiere tener un hijo, entienda eso. Si usted no va a realmente entender de que hay una responsabilidad que Dios te da cuando tengas un hijo, de que seas tú, ¿sí?, aquella mujer que instruye a ese niño. Obviamente el varón también tiene, pero dentro del rol, dentro de lo que la mujer y el niño están mucho más tiempo, ¿sí?, es la mujer la que tiene que instruir a los hijos, desde que están en el pecho. Y para aquello usted tiene, ¿qué cosa? Conocer las Escrituras. Y es más, dice la palabra, en algún momento de tu vida vas a llegar a ser esa anciana que enseñe a esas mujeres que en la iglesia, ¿sí?, no están atendiendo bien a sus maridos, no están criando bien a sus hijos. Por eso dice, por ejemplo en Tito, capítulo 2, dice, ¿no?, asimismo, a las ancianas instruyan a las mujeres jóvenes ¿a qué? A atender bien a sus maridos, ni a atender bien a sus hijos, ¿sí?, que perseveren en el amor sacrificial para con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la función de las mujeres dentro de la iglesia? Y estamos diciendo el versículo 11, la mujer aprenda, ¿sí? Y cuando dice aprenda, ¿sí?, vuelvo a repetir, en el Antiguo como el Nuevo Testamento, la ley de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento fue también dado a las mujeres, no solamente a los hombres. La ley de Dios fue dado a las mujeres y también a los hombres. Y si tú ves al Antiguo Testamento, ahí instruye que tanto el hombre como la mujer, el papá o la mamá, instruyan a sus hijos en los mandamientos de Dios. Por eso dice, ve, ¿no?, tu papá, mamá, o sea, instruye a tu hijo, pon ahí en las puertas, en todo lado los mandamientos del Señor, y instruye al niño, instruye. O sea, la mujer tiene el derecho de aprender. Ahora, ayer escuchaba a Paul Washer y le preguntaban, y le decían a Paul Washer, no sé si tú ves alguna vez, le preguntaban, hay muchos cristianos que le dicen, bueno, yo no quiero ser pastor, no quiero ser ministro, ni quiero tampoco sí, voy a la iglesia, sé que tengo que aprender las Escrituras, pero ¿por qué debo yo aprender tanta teología? Muchos dicen aquello. ¿Cuál es la necesidad si yo no quiero asumir una posición de liderazgo? Sí, puedo ayudar dentro de la iglesia. Y Paul Washer dice, es que no se trata de que si quieres o no quieres, sino que la misma naturaleza del cristiano, ¿sí?, te lleve a que tú tengas deseo de aprender la palabra. Es una evidencia de ser cristiano, es que tú tengas deseo de aprender la palabra. Que el Espíritu Santo realmente pueda iluminarte, que el Espíritu Santo pueda traer de lo que has aprendido de la palabra del Señor para que tú puedas transmitir a otros. Y es verdad, si no hay ese deseo de aprender la palabra, pues
Cuidado, ¿no? O sea, pareciera que no hay esa evidencia. Por eso dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces la ley, o sea, fueron dados tanto a hombres como mujeres, ¿sí? Ambos debían enseñar a sus hijos. Las mujeres podían participar también en el servicio espiritual, ¿sí? O sea, la mujer tiene gran relevancia en la palabra del Señor. Entonces, que la mujer, Pablo está diciendo, que la mujer aprenda en silencio, ¿sí? En silencio, que aprenda, que asuma esa posición de la cual está. Muy bien, seguimos entonces. En el versículo 11, Pablo interpreta el significado del versículo 12, Pablo interpreta el significado del versículo 11. Muy bien, leemos el 11. La mujer aprenda, ya has captado eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Tienes que aprender la palabra. En silencio, con toda sujeción. Entendé, hay un rol que Dios ha puesto. Es el hombre que tiene que instruirte. Ahora, eso no quiere decir, escúchenme bien, quizá más adelante puedo aceptar preguntas después de esto, ¿ya? Eso no quiere decir que tú no puedas enseñar a un hombre. Apolo, o sea, Aquilas y Priscila enseñaron a Apolos, ¿me entiendes? Eso no quiere decir que tú no puedas enseñar, o el esposo no pueda enseñar al esposo. De hecho, mi esposa me enseñó primero a mí algunas cosas que sé de la palabra, porque ella fue primero a la iglesia, ¿me entiendes? En la intimidad de mi casa, en un lugar adecuado, o sea, la mujer puede enseñar al varón. Pero aquí estamos hablando en el culto de la iglesia. Esa es la diferencia. Eso es lo que a veces no entienden. Aquí en el culto de la iglesia, quien tiene que estar aquí enseñando es ¿quién? El varón. Eso hablé por ejemplo, con José, ¿no? De Paraguay. Y le pregunté, ¿no? Como les comentaba el anterior domingo, le dije, ay, ¿qué posición tiene Carvallosa de esta situación? Y me dijo, no, Carvallosa no se hace problema con que una mujer enseñe a otras mujeres, me dice. Y yo le dije, un momentito, ¿y qué pasaría si en la iglesia hay 3 varones, por decirte, y le puso, ¿no? O sea, y no tienen ese don de enseñar? Y él me responde, entonces, prácticamente me decía como que Dios siempre va a suplir las necesidades de su iglesia. Siempre va a haber alguien que enseñe. Y si no hubiera, entonces no es la iglesia del Señor. O sea, dentro de mi pensamiento. ¿Me entiendes? Pero nosotros tenemos que entender, ¿sí? Tenemos que entender que a veces resistimos aquello. ¿Me entiendes? Resistimos a aquellos. Uno que tiene que enseñar la palabra, según estos versículos que son inspirados por Dios, Pablo, en nombre de Jesucristo, está hablando, está diciendo, la mujer aprenda. Aprenda. En sujeción a alguien que Dios ha puesto como maestro, autoridad para que enseñe. En la palabra del Señor no hay, ya hemos leído muchas veces, Dios escogió a 12 varones. No hay reinas. Bueno, se les dice reinas porque su esposo es rey, ¿no? Pero no hay reinas, no hay ancianas así que tengan la autoridad de llevar una iglesia. O sea, ninguno de los 66 libros de la Biblia fue escrita por mujeres. No, vuelvo a repetir, no está relegando, no le está poniendo inferioridad a la mujer. Simplemente Dios ha establecido roles, tanto para hombres como para mujeres. Espiritualmente son iguales, hombres y mujeres. Ambos tienen que leer la palabra, ambos tienen dones espirituales, ambos tienen la llenura del Espíritu Santo, ambos pueden profetizar, predicar, pero en lugares determinados. Aquí estamos hablando del día de reunión. ¿Has entendido eso, no es cierto? Estamos hablando del día del Señor. Entonces, es la mujer la que debe aprender, dice, ¿sí? En sujeción, ¿sí? Y el versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar. Esta palabra, no permito a la mujer enseñar, en el griego enseñar se traduce que sea maestra. O sea, Pablo está diciendo, yo no permito que la mujer sea maestra. Muy chocante, ¿no? Para muchas iglesias. Bueno, yo he estado en 2 seminarios. Y en los 2 seminarios había
he tenido muchas maestras. Y si realmente me fuera a las Escrituras, o sea, ¿debería tener maestras? Según las Escrituras, no. ¿Sí? No. ¿Por qué? ¿Porque son inferiores las mujeres? No. Sino que Dios ha trazado un rol específico tanto para hombres como para mujeres en la iglesia. En la iglesia. Si no hubiera, bueno, no creo que no hubiera, como dice José, siempre Dios va a poner, es verdad, Dios va a establecer algún liderazgo siempre. Dios no va a dejar pues, ¿cómo puedo decir? ¿Qué palabra puedo usar? No va a dejar huérfano a una iglesia. Siempre Dios va a establecer. Alguien lo levantará en algún momento Dios. ¿No es cierto? No es que, yo me voy y se acabó todo. No, Dios pondrá. Y si no hay, pues, bueno, pues así como Débora alguien se levantará. Si no hubiera, pero eso no es lo normal. Eso no es el común, ¿sí? Y eso, ni Débora siquiera que fue juez, o sea, se puso sobre el hombre, no. Débora tuvo que hablar a Barak para que tome al ejército y vaya a pelear. Ella no se puso como Juana de Arco allá al frente, sino que ella como ayuda idónea se puso, ¿sí?, ante Barak y le dijo, tú tienes que ir, tú eres un hombre. Ahora, hay muchas mujeres de los grandes misioneros que cuando iban puras mujeres o morían sus maridos, lo que hacían las mujeres, ellas no enseñaban directamente a los nativos la palabra, lo que hacían era agarrar a un nativo, ¿sí? Ellas preparaban el mensaje, le enseñaban al jefe, o sea, a un varón, y el varón transmitía a las mujeres. O sea, a ese punto se llegaba antes, pero ahora obviamente se ha perdido todo aquello. Entonces Pablo está estableciendo, te guste o no te guste, quizá las mujeres pueden decir, no, eso está pasándose, ya no estamos en el siglo XX, ya no estamos en los tiempos de Pablo, no. Pablo está estableciendo. Y va a sustentar bíblicamente aquello y les va a decir que Dios hizo eso, sí, antes de la caída del hombre, Dios estableció los roles. Por eso el versículo 12 que dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y el versículo 13 y al 14, aquí Pablo va a mostrar cuál es el propósito de las mujeres, y les va a decir, porque Adán fue formado primero, después Eva. Eso conocemos a través de la historia, ¿no es cierto? ¿Qué está queriendo decir aquí Pablo? ¿Por qué está hablando Pablo de Génesis capítulo 2? Porque Pablo está haciendo entender a la iglesia y les está diciendo, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, Dios estableció roles. ¿Cuál es el propósito de la mujer en la iglesia, en la familia y en la comunidad? En la iglesia prácticamente el propósito, ¿sí?, de la mujer es ser ayuda idónea. ¿No es cierto? Ahora, esta palabra ayuda idónea no solo se puede referir a la mujer que está casada. Por ejemplo, las solteras de aquí son mi ayuda idónea, como dice 1 Corintios capítulo 7, las mujeres vírgenes, las mujeres que no se han casado, ¿no es cierto?, tienen más cuidado de las cosas del Señor, vale decir, son la ayuda idónea del pastor. Suena medio, no solo es para el esposo, es mi ayuda idónea, generalmente nos referimos solamente al esposo, no. Sí, la ayuda idónea son ayudas. Sin ustedes que no se podría llevar a la iglesia, ¿o no? No se puede. Son esa ayuda que se necesita. ¿Sí? A eso se refiere la ayuda idónea. Entonces Pablo está estableciendo y está diciendo, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sí?, lo hizo con distintos roles. Adán fue creado primero, ¿ok? Le dijo después, vino Eva, sí, antes de la caída, y ¿qué les dijo? Sojuzgar, ¿no? Lleven la tierra, hagan esto, hagan aquello. Y no había, ¿quién era autoridad en ese tiempo? Era Adán. Cuando se usurpa la autoridad de Adán, ¿quién usurpa la autoridad de Adán? Eva. ¿No es cierto? Porque dice, Eva fue engañada. O sea, cuando se usurpa la autoridad que Dios estableció, ahí viene el caos. O sea, ahí viene lo que es la caída del hombre. ¿Quién fue culpable? Ambos.
¿Quién fue más culpable? Adán. ¿Por qué? Porque él era la autoridad. Era la autoridad. Ahora, Pablo está diciendo aquí, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado. Obvio, no voy a leer Génesis porque vamos a tardar y ya sabes las escrituras. Sino dice que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Para que tú me entiendas. La mujer, ¿sí? La mujer usurpó la autoridad que Dios le dio al varón, en este caso a Adán. Y cuando usurpó la autoridad, vino, ¿qué cosa? El caos. Lo mismo en la iglesia. Si la mujer llega a asumir, ¿sí?, la autoridad del varón, ¿qué va a venir? Caos. ¿Sí? O sea, a eso se está refiriendo Pablo. ¿Estás entendiendo? Es difícil a veces explicar esto. A eso se está refiriendo Pablo. Hay un rol que ha puesto Dios tanto para hombres como para mujeres. Y el rol del varón es ser maestro, enseñar a las mujeres. Y eso, vuelvo a repetir, no está diciendo que la mujer no puede enseñar. Es más, hay un mandato en Tito, que las mujeres enseñen, ¿no?, a las mujeres jóvenes, ¿sí?, a que sepan atender a sus maridos, a sus hijos, ¿sí?, que sean castas, que sean prudentes, que sean sobrias. Hay un mandato. Es más, tú puedes enseñar, pero en un lugar específico, determinado, adecuado. ¿Tú puedes enseñar a tu esposo? Sí, puedes enseñar a tu esposo. Aquí estamos hablando dentro de la iglesia. Muy bien. Ahora, generalmente hay un estigma, ¿no es cierto?, contra las mujeres cuando hablamos de la caída. ¡Ay, tanta maldad hay aquí! ¿Sí? Si no hubiera sido Eva, ¿sí?, si no hubiera hecho caso a la serpiente, decimos, ¿lo veo o no? No hubiera habido tanto caos que hay aquí. Es un estigma que hay contra las mujeres y culpamos a las mujeres, pero sin embargo no vemos más allá de lo que dicen las escrituras, donde dice que en realidad es Eva el que debía haber cuidado el huerto, el que tenía la autoridad puesta. Pero bueno, Eva fue engañada, ¿sí?, hizo caso, y Adán también de alguna manera pues fue acarreado, podríamos decir así, al engaño, y también transgredió, y a través de aquello vino la maldad, ¿sí? Por eso vivimos ahora. Ahorita estamos viviendo una maldad natural del COVID. La maldad natural es todo lo malo que hay. Siempre va a haber, desde la enfermedad más minúscula como el COVID hasta un tsunami. Después va a haber, siempre hay maldad de la moral humana, ¿sí? El hombre en su naturaleza es malo. Hay hombres malos, perversos. Tenemos que enfrentar, vivir con eso. Hay una maldad que es sobrenatural. Si leemos las escrituras, Satanás, los demonios, huestes celestiales. Y la cuarta maldad, en la cual es la maldad eterna, ¿no? O sea, aquella que ha permitido, o sea, esa maldad que es por la eternidad. Si, bueno, si no tienes a Cristo en tu corazón, vas a vivir en una eterna maldad. Pero bueno, Pablo está poniendo orden a la iglesia, en su atavio, o sea, en su vestimenta, podríamos decir así, en su testimonio, en su actitud, en su función, en su intención. Y ahora Pablo va a entrar a la contribución de las mujeres. ¿En qué tienen que contribuir las mujeres en la iglesia, en la familia y en la comunidad? ¿Cuál debe ser la contribución de las mujeres? Y aquí el último versículo de 2 de Timoteo, versículo 15, dice, aquí entramos a la última observación que hace Pablo, la última corrección, dice, pero, dice, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, si usted fuera católica apostólica romana, como decía al principio, ¿sí? Dice, bueno, el texto pareciera, ¿no?, que dice que si una mujer tiene hijos, se va a salvar. Pero la Biblia misma dice que Dios a veces quiere que las mujeres no se casen. ¿A dónde dice eso? Pues hemos estudiado en 1 Corintios, capítulo 7, versículo del 25 al 40. ¿Sí?
Pero aquí este texto pareciera indicar que la mujer puede ser salva si engendra hijos. Pero eso iría en contra de todas las cartas episcopales que ha escrito Pablo, porque nosotros sabemos que la salvación simplemente viene por gracia, por medio de la fe. Así que una mujer no es salva por engendrar hijos. Y es más, la palabra salvación no siempre implica la salvación espiritual. La palabra salvar muchas veces implica preservar sin daño, rescatar, liberar, sanar, ¿sí? Entonces aquí no está hablando de la salvación espiritual. Simplemente está hablando aquí Pablo, dice que la mujer, ¿sí? O sea, enseña que aunque una mujer precipitó la caída, y las mujeres tienen esa responsabilidad, todavía pueden salvarse de ese estigma al tener hijos. En otras palabras, en palabras más que tú puedas entender. Aquí Pablo está diciendo que la mujer, en el versículo 15, voy a volver aquí, la mujer se salvará ¿de qué? De ese estigma que tienen las mujeres, de que a la mujer le culpan, ¿sí? De la caída. Y ese estigma va a hacer que la mujer se salve de ese estigma al criar hijos piadosos. Al criar hijos piadosos. Simplemente es eso. Ahora, aquí Pablo les está diciendo que el mayor ministerio que tiene la mujer, el más importante ministerio que tiene la mujer, ¿sí? Puede realizarse al criar hijos, pero al criar hijos piadosos. Ahora, ¿cómo debe criar esos hijos piadosos? Pablo está diciendo aquí a las mujeres, su apariencia, su manera de estar en la iglesia, su responsabilidad, ¿sí? El ministerio que ustedes tienen, hay muchos ministerios que tienen las mujeres, el mayor ministerio que ustedes tienen es criar hijos piadosos. ¿Cómo lo van a hacer? Con fe, dice, aquí tiene 4 ingredientes, dice, si permanecieres en fe. A ver, dime tú, si se casan aquí una pareja de creyentes, aquí en la iglesia, ¿ok? Se casan, deciden tener hijos, ¿no es cierto? Usted va a criar hijos piadosos, para empezar, si van a permanecer en la fe. No, así, ya no tenemos tiempo para ir a la iglesia, así, ¿no? Y lo van a criar como cualquier niño que se cría. Aquí está hablando de la mujer creyente. Entonces, la manera en que vas a criar hijos piadosos es permaneciendo en la fe hasta lo último. ¿Sí? ¿Estás captando la idea? Dices, ya, muy bien. Estás aprendiendo las cosas del Señor. Voy a criar a mis hijos, ¿sí? Permaneciendo en la fe. Ya, voy a seguir en la fe. Y bueno, agradezcan a Dios que hay otras iglesias ahí para tus niños, ¿no? Sus casas, ¿cómo es? Para los chiquitos, escuela de niños, ¿cómo es? Escuela dominical, eso, ¿no? Obviamente, aquí la responsabilidad que Pablo está dando a las mujeres está diciendo, mujer, ¿sí? Tu responsabilidad es criar a tu hijo. No que la iglesia te lo críe. Eres tú, ¿sí? Y lo vas a hacer si permaneces en la fe. Qué bueno, ¿no? Sí, vas a venir, vas a aprender, vas a empezar a educar a tus hijos. En amor, dice, o sea, amor. Y este amor, esta palabra es ese amor sacrificial. Para criar a un hijo, realmente, tienes que manifestar ese amor sacrificial. No a papo limpio, ¿no? Sino ese amor ese amor de esa mujer piadosa. Tiene que trascender en la educación de su hijo. En santidad, o sea, y santificación, mostrándote como una mujer santa. Y con modestia. Vuelvo a repetir, modestia, ¿qué es en el griego aquí? Dominio propio. No a sopapos, como dice. Obviamente la Biblia dice, ¿no? Que hay que castigar al niño, ¿no? De vara no morirá el joven, dice. Cuando hay que darle, hay que darle. ¿Sí?
pero con dominio propio, no airados, no enojados. ¿Sí? Nosotros no hemos aprendido eso para criar a los hijos. Pero ustedes son jóvenes, o ustedes recién van a tener hijos. Entonces, ¿cuánto más responsabilidad de ustedes? ¿Criarlos en qué? En el Señor. Y a eso trata Pablo, está hablando de eso. Y se salvará así la mujer de ese estigma que le indican a la mujer. Entonces, Pablo culmina esta parte de las instrucciones hacia la mujer, culmina en este capítulo 2. Porque va a haber todavía muchos temas en los cuales va a volver a tomar el caso de las mujeres más adelante, porque hay mujeres que realmente se están yendo en pos de sus pasiones, están saliéndose de la iglesia, están negando su fe. Hay mujeres que ya no quieren ni trabajar, que están ociosas, que no están atendiendo bien a sus maridos, no están criando bien a sus hijos. Entonces, pero Pablo ya en estos versículos, del versículo 9 al versículo 15, prácticamente está tratando esos 4 aspectos que tiene que corregirse en la mujer. ¿Sí? Su apariencia, para terminar, su apariencia tiene que ser con decoro, con pudor, con modestia. ¿Sí? Estás viniendo a la casa del Señor, no estás yendo a un baile, no estás yendo a un carnaval, no estás yendo a un qué sé yo, con pudor. ¿No es cierto? Su actitud tiene que ser muy sumiso, con piedad, con vergüenza, ¿sí? Tiene que tener un testimonio de buenas obras, tiene que tener su función dentro de la mujer, es la que ha establecido Dios. Ni modo, ¿sí? Es la que Dios ha establecido. Aprender, ¿sí? ¿Y qué si mi marido no quiere ni leer Condorito? Porque ahí también, ¿no veo? No, o sea, muchos ahí no hay. Por eso tan importante es que el hombre y la mujer se casen en yugo igual, ¿sí? Que el hombre realmente busque a un varón, ¿sí? Como dice en Efesios, para santificarla, para limpiarla, que la oriente, que la enseñe, que la edifique. Un varón que realmente enseña a la mujer en el rol que se le ha puesto. Es difícil a veces comprender esto. Y la mujer, sí, que no se siente inferior, porque la Biblia nunca, en ningún lado de la Biblia va a mostrar inferioridad. No hay inferioridad. Ante los ojos del Señor, hombres y mujeres somos espiritualmente iguales. Pero hay algo que nos cuesta entender y debemos entender, que Dios ha establecido roles para la mujer y roles para el varón. Ahora, vuelvo a repetir, hay roles que son movidos en base a las circunstancias. ¿No es cierto? Vuelvo a repetir y te pongo el ejemplo para que entiendas. Si el papá y mamá tienen hijos, ¿qué pasa si uno muere? Las circunstancias hacen que el otro tome, ¿sí?, esa responsabilidad. Es más, hoy en día, a veces, generalmente en los tiempos, no hace mucho tiempo atrás, los varones eran los que sustentaban la casa, el hogar, económicamente. ¿Me entiendes? Pero las circunstancias también cambian. Y no estoy queriendo ir en contra de la palabra, pero también la Biblia dice, mejor son 2 que 1, porque si el uno cayere, el otro le levantará. Ahora, lamentablemente, en este tiempo vivimos muy distorsionados de lo que es el llevar un hogar. Hay mujeres, hay varones, por ejemplo, ambos son profesionales, por decir, los dos son arquitectos, ¿sí? La mujer quiere trabajar también de aquello, porque se siente en la misma igualdad que su marido. Y si tienen un hijo, ¿quién va a criar a ese hijo? Bueno, empleada. Muy bien. Si tienen 2, pues otra empleada. ¿Será que lo que gana no va a suplir? Más bien, y ahora, esas empleadas, ¿será que las van a criar? Sí. En amor, en piedad. ¿Será que esas, estoy hablando a cristianos por si acaso, ¿sí? ¿Será que esas empleadas le van a criar a ese niño, de este niño, ¿sí?, en las cosas del Señor? No. No. Pero si no trabajamos no nos alcanza. Las circunstancias pueden hacer de que determinemos qué hacer.
Pero el rol es establecido en la Biblia. Las mujeres generalmente no hacen mucho, vuelvo a repetir. En mis abuelos difícilmente la mujer también salía, trabajaba ahí en la casa con quehaceres, haciendo también cosas, generando también ingresos. Pero ahora en este tiempo las mujeres prefieren salir a trabajar que criar sus propios hijos y los dejan incluso con mujeres que ni siquiera conocen y ni siquiera sabemos si los van a cuidar bien. Y es más, los peligros que puedan acarrear en este tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hay que ordenar bien. Si vas a tener familia y si eres cristiano, quieres llevar conforme a las Escrituras, pues dirás, este es mi rol como esposa, este es mi rol como esposo. Así las circunstancias se manejan ahí, pues se pueden dar. Pero no es la norma, vuelvo a repetir. ¿Sí? Débora tuvo que salir porque lamentablemente había una carencia de hombres que puedan asumir el liderazgo. Y la necesidad hizo que Débora se levante, pero no es la norma que Dios establece. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Padre. Gracias porque tú nos instruyes. Y a través de tu palabra, Señor, entendemos que tú has establecido, Señor, roles tanto para el hombre como para la mujer. Gracias, Señor, porque espiritualmente somos iguales ante ti, Señor. Tú has derramado en cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, dones, el Espíritu Santo, Señor. También, Señor, tu palabra dice que debemos aprender tu palabra, ambos, bendito Dios. Pero dentro de la iglesia, Señor, debemos entender, Señor, que tú has establecido liderazgos varoniles, no, Señor, pensando de que las mujeres son menos o que tienen menos valor o que menos conocen, sino que tú así lo has establecido, Señor. Desde antes, Señor, de la caída, tú has puesto roles en cada uno de nosotros, Señor, tanto como hombres como para mujeres. Gracias, Papito, por tu palabra. Gracias, Señor, por las ofrendas, Señor, que siempre están ahí a disposición de aquel que quiere dar. No lo damos por obligación ni por necesidad, sino que lo hacemos, Señor, porque también es parte de nuestro diaconado, de nuestro servicio, Señor, que tenemos, y te damos gracias porque es una honra para nosotros, bendito Dios. Gracias, Papito amado, precioso, maravilloso Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.